Hola chavales, vamos allá con el siguiente vídeo de óxido. Aquí lo que vamos a hacer es aprender a nombrar una fórmula, de todas las maneras posibles. Aquí tenemos la primera, Sc2O3. Esos tres oxígenos, ¿vale? Ya sabemos que cada uno de ellos tiene carga 2 negativas. Cuando nos vayamos a la tabla veremos que el escandio, ¿vale? Que es el catión de este óxido, pues solo tiene carga más 3, no tiene otra posibilidad. Por tanto, esos dos escandios que tenemos aquí en esta fórmula, ¿vale? Solo pueden ir con carga más 3. Vemos que todo cuadra, ¿vale? 6 cargas positivas, 6 cargas negativas. Todo cuadra y ese compuesto se llama óxido de escandio. ¿En qué os podéis equivocar en este, que es tan sencillo? Pues os equivocáis si le añadís ese paréntesis con los números romanos de la carga. ¿Y por qué no hay que añadirlo? Pues no hay que añadirlo, pues porque el escandio solo tiene una posibilidad, solo tiene una carga, que es la carga 3. Entonces, cuando solo hay una posibilidad, ese paréntesis sobra, ¿vale? No hay que ponerlo. Después veremos algún ejemplo donde sí hay que poner la carga en el paréntesis, pero en este caso no. También podríamos llamar a este óxido trióxido de diescandio. Ya sabéis que los prefijos tienen que ver con el número de átomos de cada uno en la fórmula. Siguiente sería ese, CdO. Un solo oxígeno, carga 2 negativa. El cambio tiene solo carga 2 positivas, pues todo cuadra perfectamente. 2 cargas positivas con 2 cargas negativas. Se forma óxido de cadmio. Como veis, aquí tampoco hay que añadirle el paréntesis con la carga, porque el cadmio solo tiene carga 2, no puede tener otra, por tanto no se le pone paréntesis tampoco. ¿Se puede nombrar como monóxido de cadmio? Pues la verdad es que podríamos hacerlo, pero es preferible que el prefijo mono se obvie cuando no hay posibilidad de error. ¿Y por qué no hay posibilidad de error? Pues porque solo hay un óxido de cadmio, no hay otra posibilidad no hay otro óxido de cadmio. ¿Por qué? Porque solo hay una carga, que en este caso es la carga 2. Cuando haya más de una carga, ya veremos cómo no se podría obviar el mono, pero en este caso el mono, la verdad que podríamos obviarlo. Y es preferible siempre obviarlo cuando no hay posibilidad de error. Después veremos otros ejemplos donde el mono hay que ponerlo obligatoriamente. Siguiente, Fr2O. Un solo oxígeno, carga 2 negativa. Y esos dos francios que hay aquí, ¿vale? ¿Qué carga tienen? Pues la única posibilidad que vemos en la tabla es carga 1. Pues evidentemente cada uno de ellos con una carga suman 2, compensan las dos cargas negativas del oxígeno y se forma el óxido de francio. Aquí tampoco tendríamos que poner el paréntesis. Ojo, estaría mal si lo pusiéramos, porque solo hay una posibilidad, que es la carga más 1. También podríamos llamarlo óxido de difrancio. Aquí ya se complica la cosa un poco, ¿eh? Vamos a estar atentos. AU2O3. Tenemos 3 oxígenos, ¿vale? Y ahora, cuando vemos las cargas del oro, vemos que ya hay dos posibilidades. Aquí hay que tener más cuidado. Sabemos que hay 2 oros, ¿vale? 2. Pero, ¿cuál es la carga de ese oro? ¿Será 1 o será 3? Bueno, pues aquí hay que hacer cuentas. Son muy sencillas, pero hay que hacer cuentas. Tenemos 6 cargas negativas aquí, ¿verdad? 6 cargas negativas. El oxígeno nos da 6 cargas negativas porque hay 3 oxígenos. Entonces, estos oros tienen que compensar esas 6 cargas negativas. Si fuesen con carga 1, no la compensarían porque sería 1 más 1, 2. No compensarían las 6 cargas negativas que tenemos con los oxígenos. Por tanto, la carga sería 3, efectivamente. Porque 3 más 3, si son 6 cargas positivas que compensan a las 6 cargas negativas. Aquí sí hay que poner obligatoriamente el paréntesis, porque el oro podría ir con 1 o con 3, y entonces sí tenemos que especificar cuál es la carga con la que va el oro, que en este caso es 3, ¿vale? También podríamos llamar a este compuesto trióxido de dioro. Vamos a ver ahora cuál es la otra posibilidad del oro, que sería esta. Aquí solo hay un oxígeno. Hay 2 oros. ¿Cuál sería en este caso la carga del oro? Pues evidentemente si esos 2 oros tuvieran carga 3, pues nos pasaríamos de frenada. En este caso el oro, pues evidentemente va con carga 1.
1 más 1 serían 2 cargas positivas que compensan las 2 cargas negativas del oxígeno, ¿vale? Se formaría óxido de oro 1. De nuevo, evidentemente hay que marcar la carga del oro, porque si no estaría mal, porque hay óxido de oro, como hemos visto ahora mismo, hay también óxido de oro 3, pero este es el óxido de oro 1. También podríamos llamarlo óxido de dioro. Vamos a ver este, que vamos a recordar un poco al óxido de cadmio que hemos visto antes. Solo hay un oxígeno, carga 2 negativa. Solo hay un carbono, ¿vale? En el compuesto, pero el carbono puede ir con carga 2 o con carga 4. Si ese carbono tuviera carga 4, no estaría el compuesto eléctricamente neutro. Entonces, ese carbono evidentemente debe tener carga 2 para compensar las 2 cargas del oxígeno, ¿vale? Entonces el compuesto se forma con un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Óxido de carbono 2, porque hay que marcar la carga en paréntesis porque hay varias posibilidades. Y ahora sí que hay que poner obligatoriamente el mono. También podría llamarse monóxido de carbono. En este caso, el prefijo mono es obligatorio. Si lo dejamos solo como óxido de carbono, no nos daría toda la información, porque ya sabéis que óxido de carbono también hay otro, que es el dióxido de carbono. Pongo este ejemplo porque es muy curioso. Si yo pongo óxido de carbono, no estoy diciendo exactamente cuál de los dos óxidos es. Y que sepáis que, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es el compuesto que nosotros soltamos al respirar, o el que las plantas cogen para hacer la fotosíntesis, es un compuesto inocuo, ¿vale? No es un compuesto tóxico. Sin embargo, este óxido de carbono 2 o monóxido de carbono es un compuesto extremadamente venenoso y que puede ser mortal para el ser humano por inhalación. Por eso es absolutamente necesario poner esta carga o, en este caso, el mono. No valdría dejarlo como óxido de carbono porque nos podría llevar a error. Y vamos a terminar con este SO3. Tenemos 3 oxígenos, ¿vale? Que suman 6 cargas negativas y solo tenemos un azufre. Este azufre podría ir con varias cargas, pero como solo hay uno que tiene que compensar esas 6 cargas negativas, pues evidentemente sería la carga 6 la que llevaría el azufre. Ese azufre con 6 cargas positivas compensan todos estos oxígenos, ¿vale? Se formaría óxido de azufre 6. De nuevo, la carga en paréntesis es obligatoria porque hay varias posibilidades. Y también podría llamarse trióxido de azufre, ¿vale? Ya sabéis que los prefijos tienen que ver, el prefijo tri en este caso, tiene que ver con el número de átomos de oxígeno. Bien, si tenéis cualquier problema, si hay alguno de ellos que no hayáis entendido, por favor, preguntarme en Classroom o preguntarme las dudas por correo para que yo pueda atender a cada uno por separado, ¿vale? Pues muchas gracias.